no solamente vamos a escuchar la palabra, sino la vamos a poner en acción. Pero ¿cómo la vamos a poner en acción? Por ejemplo, cuando ustedes van a un trabajo, cuando cualquiera de nosotros vamos a un trabajo, nos asignan el trabajo, nos dicen las tareas que tenemos que hacer, ¿cierto o no? Y sabemos de que si no las cumplimos, hay consecuencias, ¿cierto o no? Pues lo mismo es con la palabra del Señor. Hay unas hojitas que les vamos a repartir por familia o si quieren individual, como usted quiera. Ya cuando pase, Rafa las trae. Cuando pase a dárselas, usted le dice si quiere una o dos. Esas hojitas es una oración de tres. De tres, ¿qué quiere decir? Que vamos a orar por 3 personas, cada uno de ustedes, y ahí trae las pautas a seguir. Es muy fácil de seguir, trae las escrituras, lo que hay que hacer diariamente por esas personas, pero también hay un compromiso ahí abajo en la hojita donde dice cuánto tiempo oró usted por semana por esa persona, y tiene que ir marcando los casilleros si de verdad está orando o no. O sea, no se va a poder mentir. Bueno, sí se va a poder mentir si usted es mentiroso, pero si es realmente sincero, usted va a poner ahí el tiempo que oró y al cabo del mes vamos a ver los resultados. Dice la palabra que el Señor no desprecia ninguna oración. Nosotros por muchos años lo llevamos a cabo, le estoy hablando de 15 años atrás allá en Estados Unidos, y una iglesia que era de más o menos 300 miembros, haciendo eso, creció en más de 1500 miembros. Cuando nosotros nos vinimos ya hacían 3 servicios, eran 3 servicios, pero cada persona se comprometió a orar por las personas. No era solamente de algo, es que llego a la casa y aviento la hojita y ya no me acuerdo. Y qué mejor tiempo para ponerlo en práctica que cuando les llegue el devocional. Aprovechan y de una vez busquen a esas 3 personas por las cuales van a orar. Todos tenemos más de 3 personas por las cuales orar. No, hombre, yo lleno unas 10 hojas, pero vamos a enfocarnos en 3, así como está la pauta en cada hojita. Si es de que, siguiendo eso, vamos a ver si de verdad da resultado o no, y si de verdad nos comprometemos, porque muchas veces nos quejamos que la iglesia no crece, que somos los mismos, pero no hacemos nada, no nos multiplicamos, seguimos estériles. Ya es tiempo de que todos nos pongamos en obra, ¿sí? Si es de que, Rafita, si puedes pasar a pasarle la hoja y usted le dice si quiere una o dos. Yo recomiendo de que lo hagan en pareja, por ejemplo, los matrimonios, que se comprometan por 3 personas los dos, una hoja por matrimonio y orar por esas 3 personas. Y el próximo domingo yo le voy a preguntar si ya las tiene y si ya comenzó a orar. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bueno, y el otro anuncio es el miércoles, nos vemos a las 6 de la tarde en el Hospital de Valle, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Vayan a Lucas 4. Lucas 4. Lucas, el Evangelio de San Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Jesús aquí entró en la sinagoga, dice, y él, en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy el título del mensaje es Un pueblo creyente pero cautivo. Cuando leemos las escrituras que acabamos de leer y meditamos, nos damos cuenta que el denominador común del ministerio de Jesús fue venir a libertar, a sanar y a pregonar buenas nuevas a los hombres. Ahora, escuche, son muchas preguntas. Mediten las preguntas. Pero ¿cuál es el problema más difícil que usted está enfrentando hoy en día? Medite, porque los problemas son diferentes en cada persona. Mis problemas no son iguales a los suyos, ni los suyos a los del vecino. Cada problema de nosotros es diferente. Pero ¿cuál es el problema más difícil que usted está enfrentando hoy en día?
¿Con qué situaciones ha estado luchando aún antes de ser creyente, aún antes de haber escuchado la palabra? Si bien es cierto que la palabra de Dios nos promete vida y paz, eso es lo que promete, pero ¿cuántos de verdad, si son sinceros, reconocen que siguen luchando con un sentimiento de miedo y de rechazo? Aman a Dios, oran, leen la Biblia, escuchan los devocionales y creen lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de que ya somos nuevas criaturas, que todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿en realidad lo experimentamos? ¿En realidad ya somos nuevas personas que damos un fruto diferente? ¿En realidad? ¿Por qué se sigue viviendo en círculos viciosos interminables? Estoy hablando de gente creyente, no estoy hablando de los del mundo. Por eso le dije que hoy iba a ser muy diferente. Pero ¿cuántos creyentes conocen ustedes que viven en ansiedad, en depresión, en tristeza y no pueden dormir? Incluso algunos, yo conozco algunos, que tienen que tomar pastillas para dormir. Otros que conocen, o tal vez ustedes mismos, tienen hábitos ocultos, que saben que los tienen ocultos, pero no los sueltan. Y se pueden mencionar muchos, como idolatría, pornografía, inmoralidad, mentira, engaño, algún vicio oculto, avaricia, codicias. Y podemos seguir con una lista interminable de cosas que todavía podemos tener ocultas. Y como no hay consecuencias inmediatas, pues seguimos guardando la basura. Al cabo Dios no me castiga, ya tengo años con eso oculto y no ha habido consecuencias, pero seguimos igual. Y no hay cambio, porque no hay fruto, porque el árbol está podrido. ¿Pero por qué? ¿Por qué muchos, si no es que la gran mayoría de creyentes, fíjese lo que estoy hablando, ¿por qué muchos, si no es que la gran mayoría de creyentes no experimentan la vida abundante que Jesús dijo? Jesús dijo en Juan 10:10 que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, a robar, matar y destruir, pero que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero, ¿de verdad sí experimentamos la vida abundante que Él vino a darnos? ¿Por qué cristianos nacidos de nuevo, que dicen que han nacido de nuevo, que aman a Dios, incluso algunos les sirven, no pueden vivir en completa libertad? No tienen dominio propio en su carácter. Explotan como cohetes de esos de diciembre, ¿sí? Un temperamento explosivo. ¿Cómo es posible que creyentes que han sido empoderados por el Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, sean incapaces de superar adicciones a la comida, a la bebida, al cigarro, a las pastillas o algún tipo de droga? ¿Cómo es posible si los cristianos son nuevas criaturas? ¿Qué no dice eso la Biblia? ¿Por qué sigue sucediendo eso? Ahora, ¿por qué siguen batallando con fortalezas mentales, de miedo, de inseguridad? Ay, es que no sé qué va a pasar mañana. Ay, no sé. Miren, yo les soy sincero, como testimonio. Yo estaba bien preocupado porque todos saben que quedamos a deber un piquito con el mecánico y otras cosas. Yo estaba bien preocupado, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque a veces, le voy a decir sinceramente, a veces tenemos que decidir. Estoy hablando de mi familia. Dejen que pase siempre se le ocurre pasar a esta hora, pero no es él, es lo que está detrás de él, que ahorita lo vamos a ver. Pero esta semana yo le oré al Señor, le dije, Señor, indícame qué debo de hacer. Si hay algo que yo detesto en Francisco, es tener deudas. A mí nunca me ha gustado tener deudas. Es más, cuando tengo una deuda, por pequeña o grande que sea, no duermo. Y ahí está mi esposa y mis hijas de testigas. Pati, ¿qué tienes? Estoy pensando, hija, a ver, que el Señor abra puertas, porque, ¿sí? Pues para hacerle el cuento corto, en esta semana yo me humillé con el Señor. Le dije, Señor, o respondes o qué pues.
porque tenemos que ir a llevar la ropa, o solo que quieras que ya cambiemos de ministerio y empiece a vender cacahuates, o así como me está oyendo. Pues más tardé en orar que el Señor en responder inmediatamente. No le voy a decir cómo, pero lo que sí le puedo decir, salimos de deudas en esta semana. Así de fácil. ¿Pero por qué? Porque yo le llevé mis miedos, mis inseguridades, mis ansiedades, todo al Señor. Pero ¿cuántos creyentes conocen que no hemos aprendido a llevar todo eso a la cruz? ¿Por qué siguen atados a la mentalidad del mundo si Cristo ya los hizo libres? ¿Por qué? ¿Por qué siguen guardando rencores, amarguras, incapaces de perdonar a quienes los dañan o los hirieron porque se siguen acordando? Un ejemplo, y lo digo y lo seguiré diciendo, mis hermanos escuchan porque a ellos les mando el devocional, es mi madre. Por más de 35 años le ha estado recriminando a mi papá. Mi papá tiene 35 años, conoció primero del Señor que yo, y ha estado pagando la factura de amarguras, de reproches, de falta de perdón, de tantas cosas de mi mamá. Pero lo paradójico es de que mi papá está sanito de todo y mi mamá enferma de todo. Y ella pues es creyente, porque un tiempo mi mamá también se congregó en la iglesia. ¿Qué fue lo que la apartó? Solo ella sabe. Yo he hablado con ella, pero lo que sí es que mientras siga con las amarguras, con todo eso, va a ser incapaz de ser libre. Ahora, volviendo otra vez con los creyentes, ¿por qué les resulta tan difícil a los creyentes obedecer a Dios y ser libres de un espíritu rebelde contra Él y no tratar de cumplir su voluntad? Y una de las faltas más visibles es que se congregan cuando les da la gana, cuando quieren, cuando es un mandato de Dios. Lean todo el capítulo 10 de Hebreos y se darán cuenta que el no congregarse, el Señor lo ve como un pecado. Pero ¿por qué los creyentes siguen habituados en ese mal que tienen arraigado y siguen igual? ¿Dónde están los que deberían de estar hoy? Pero ¿por qué seguimos así? ¿Por qué viven constantemente con sentimientos de culpa? ¿Y por qué algunos hasta pesadillas tienen? Estoy hablando de creyentes. Y pensamientos de suicidio, uy, ni se imagina. Y la lista podría seguir y seguir y seguir. La palabra de Dios dice que en la cruz Jesús pagó la pena, la condena por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y su obra fue completa. ¿Cierto o no? Señor, nadie, amén. ¿Cierto o no que el Señor pagó en la cruz y fue completa su obra? ¿Amén o no amén? Su sacrificio fue una transacción legal en el mundo espiritual donde nosotros fuimos los beneficiados. Y nos libró de la ira de Dios y del poder y de la atadura del pecado. Pero eso lo sabemos en teoría, porque en la práctica distamos mucho de eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la gran mayoría no vive en esa libertad? ¿Por qué pregonamos, predicamos que somos libres en Cristo? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y yo lo voy a decir públicamente. Mi suegra yo la quiero mucho, la amo mucho. Es más, le pueden preguntar a Isabel, jamás le he hablado ni una sola palabra negativa de mi suegra. Pero de mi suegro es otra cosa. ¿Sí? Ahí sí. Porque una de las cosas que yo no entiendo, y lo digo con todo el amor, viene y la deja, pero él se va. Que no es un creyente de años, que sus hijas crecieron en el Evangelio para que dé testimonio de que él se sujeta a la palabra y a los que Dios ha designado como ministros suyos. Pero ¿por qué siguen esos hábitos? Y eso lo pongo de ejemplo porque es un ejemplo vivo que todos vemos. Ustedes lo ven, yo lo veo. Por eso lo estoy hablando. Ahora, ¿por qué la gran mayoría no vive en completa libertad con el Señor? Algo está atando nuestra voluntad. Algo está atando nuestra voluntad y nos impide agradar a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Pero ya es hora de que agarremos el toro por los cuernos, de que enfrentemos el problema. Mi esposa y yo, por si no lo saben,
Llevamos años desde que el Señor nos trajo, que vamos a cumplir 10 años en septiembre, aquí, y 9 años aquí en Granados, desde que el Señor nos envió aquí, y hemos orado todos los días por ustedes, aunque no lo crean o lo duden. Si Isabel tiene algo, es que es una mujer de oración, así como la ven. Es una mujer de oración, aunque no lo crean, porque algunos no lo creen, tal vez. Pero ella es una mujer de oración. Yo la escucho, la veo en su cuarto, tiene sus momentos aparte, y yo sé que en esos momentos pues, no la molesto. Pero hemos estado orando para que el Señor los libere completamente a ustedes, para que seamos verdaderamente libres, como dice la palabra en Juan 8:32, que conozcan la verdad y que la verdad de la palabra los haga libres. Y tristemente, muchas veces nos hemos equivocado porque hemos creído en personas que estaban, para nuestro parecer, que estaban maduras, que incluso ya ni están ni aquí. Se fueron porque se ofendieron cuando se les llamó la atención, no les gustó. Algunos incluso se cambiaron de iglesia con la idea de que el cambio los iba a hacer libres. Pero al contrario, la realidad es que siguen atados. Yo en la semana vi unas hermanas de acá, no les digo el nombre, varias hermanas que estaban aquí y que yo las consideraba maduras, que incluso en un tiempo, para ser más exactos, en el 2017, fíjese cuánto tiempo hace, yo les dije, usted, 4 hermanas, les dije, ustedes van a hacer una columna de oración en la iglesia. Pero eso era en mi emoción, porque la verdad ni siquiera oré, yo hablé nada más. Y los resultados se vieron, las 4 se fueron, en diferente tiempo, ya no están. Pero se dicen espirituales, creyentes. Pero ese es solo un ejemplo, solamente la punta del iceberg de todo lo que sucede, no solo aquí, en la mayoría de las iglesias, pero que no se atreven a decirlo. Esa es la verdad. Se cambian de iglesia creyendo que eso los va a hacer libres, pero sin ser verdaderamente libres. Y claro que también incluye algunos aquí, ¿sí? Pero también hay otros que han permanecido fieles, eso también hay que reconocerlo, desde hace años, que prácticamente algunos han permanecido desde que comenzó Creo en Ti y aún antes de que comenzara, que han estado firmes y fieles, pero tienen otro síntoma también. ¿Y sabe cuál es? Nadie lo tome personal, ni se vayan a enojar. Si se van a enojar, enójese con el diablo, porque él es el padre de mentira y de engaño. ¿Cuál es el síntoma que reflejan? La inmadurez, porque debiendo ser ya maestros, no crecen en Cristo. Algo está retrasando su crecimiento. Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. La versión lenguaje actual dice, el sabio actúa como tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Es interesante que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne, contra personas, sino es espiritual, como dice Efesios 6:12. Pero entonces, la pregunta de las tantas que estamos poniéndolas en la mesa es, si la causa es espiritual, ¿por qué tratamos de solucionar los problemas espirituales con medios humanos? Que no es paradójico, no es contradictorio. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Lucas 4:18 y 19? Que el Espíritu Santo lo empoderó y se resume en una palabra, para liberar. Para liberar. Si somos estrictamente bíblicos, de acuerdo a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primer ministerio que Jesús trajo a la tierra, escúchelo, ministerio, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de ministerios, de servir a la gente. No estoy hablando de salvación, no se confunda. El primer ministerio que Jesús trajo a la tierra para beneficio de todos los que estamos aquí y de los que no están también, creyentes y no creyentes, ¿cuál fue? La liberación de demonios. ¿La liberación de qué? ¿Cómo es posible que hablemos de un Dios que es espíritu
que sepamos que el diablo es espíritu, que hablemos de ángeles, que hablemos de demonios, pero que no confrontemos los problemas que enfrentamos, sea de salud, sea de índole económica, social, matrimonial, de cualquiera. ¿Por qué no vamos a la raíz espiritual? ¿Por qué tratamos de solucionarlos en la carne? Si la palabra es muy clara y dice que la lucha contra quién es, contra huestes espirituales de maldad. ¿Pero por qué? Yo no dudo que hay muchos que son salvos, no dudo. Es más, yo no dudo que ninguno de los que están aquí sea salvo. Yo creo que todos son salvos. Lo creo en mí, en mi espíritu. Todos los que están aquí son salvos. Incluso Noa, la más pequeñita, porque los niños son de Cristo. Que todos son salvos, pero no todos son libres. Diferente. ¿Sí me entendieron? ¿Qué sucede? Ahora escuchen muy bien, no se me vayan a dormir, porque esa es otra de las opresiones del diablo. Pone a dormir a la gente. No deje que el enemigo lo duerma. Es tiempo que conozcan la verdad y que de una vez por todas anhelemos ser verdaderamente libres. Quien más habló del mundo espiritual, de Satanás, de los demonios, del infierno, del castigo eterno, del cielo, de ángeles, de demonios, fue Jesús. Fue Jesús. Pero ¿por qué no seguimos entonces el ejemplo de Jesús? Como dato, mire, la palabra de Dios menciona a los ángeles 273 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento los menciona 108 veces. Y en el Nuevo los menciona a los ángeles 165 veces. Pero ¿por qué si los menciona tantas veces a los ángeles? Y la palabra de Dios dice que los ángeles son ministradores para el servicio de los santos, que hemos de heredar bendición. ¿Por qué tenemos tanto desconocimiento de los ángeles? Porque es el mundo espiritual. Y confiamos más en el hombre que en un ángel que Dios te asigne. ¿Qué nos dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que... ¿De los que qué? No de todos, solo de los que le temen a él y los defiende. Pero queremos que el ángel de la guarda, mi dulce compañía, que tú me cuidas de noche y de día, que esté con nosotros, pero no tememos. No le tenemos miedo a Dios en un temor reverente. ¿Por qué? El primer ministerio de Jesús fue expulsar demonios en una sinagoga, un lugar de reunión donde había creyentes. Nadie antes de Jesús encaró y derrotó con la palabra de Dios a Satanás como él, para darnos ejemplo. Y lo interesante que cuando leemos en Mateo 4, del 1 al 10, del encuentro de Jesús contra Satanás, o con Satanás, porque nunca se va a poner en una balanza que de igual a igual, nunca una criatura va a ser igual de poderosa que el Creador. Pero lo interesante es que en el versículo 11, en Mateo 4:11, que después de que terminó eso, dice que vinieron ángeles y le servían. Y la otra ocasión que vemos que los ángeles se manifestaron en la vida de Jesús fue cuando él estaba en el huerto del Getsemaní. Ahí también estuvieron ángeles para fortalecerlo por lo que él iba a enfrentar. Ahora, si Jesús fue fortalecido por los ángeles, tú y yo no tenemos el mismo derecho a ser fortalecidos por los ángeles si dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cierto o no? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué a las primeras de cambio volvemos otra vez? Vuelve otra vez, como decía mi abuelita, la burra al trigo. ¿Por qué? ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Cómo fue su ministerio? No estamos hablando de salvación, le vuelvo a reiterar, estamos hablando de liberación. El ministerio de liberación de Jesús constó de dos partes. Número uno, para liberar a los creyentes de la opresión, no de la posesión. Cuando hablo y digo opresión, es de afuera hacia adentro, por todo lo externo.
Lo primero que hizo, liberar a los creyentes de la opresión, no de la posesión, en las áreas en las que experimentan luchas continuas. Y número 2, liberar a aquellos que sí están poseídos de adentro, que tienen demonios viviendo en ellos. No solo oprimidos por demonios por fuera, sino que están atados del poder del enemigo de adentro. Por eso, si meditamos en Lucas 4, 18 y 19, Jesús habla de varias áreas. Habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Lo estaremos analizando. Ahora, antes de continuar, tenemos que aclarar y tenemos que poner las bases para entender de que el enemigo no le robe la palabra. No deje que el enemigo lo duerma. Satanás es el padre de mentira y del engaño. Como Jesús lo dijo en Juan 8:44. Él es el padre de mentira. Si le da sueño, levántese, agárrese un café, pero no deje que se duerma, que lo duerma. Él tratará todos los días de engañarnos, de mentir, y una de las estrategias que va a usar es el engaño, la mentira, imitar todo lo que viene de Dios. Por ejemplo, para que entienda cómo es que obra el enemigo en algunas áreas. Por ejemplo, si Dios dice en su palabra que la lucha no es contra personas, sino es espiritual, ¿qué hará el enemigo? ¿Contra quién te va a poner a pelear? ¿Contra las personas o los espíritus? Contra las personas, porque va a llevar la contra. ¿Sí se entiende o no? Y desafortunadamente, ¿cuántas veces caemos en la trampa? ¿Contra quién peleamos? ¿Contra quién peleamos? ¿Contra quién peleamos? ¿Sí? Si Dios dice que no ames al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno y el príncipe de este mundo es Satanás, ¿qué hará Satanás? Pues lo contrario, que ames al mundo y las cosas del mundo, porque haciéndolo así te vas a constituir enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4. O sea, siempre va a llevar la contra de todo lo que la palabra nos dice que hagamos. Ahora, si Dios dice en su palabra que oremos en todo tiempo, que no te afanes por nada, en el capítulo 6 de Mateo lo dice, que no te preocupes de tus necesidades, que busquemos primero su reino y su justicia, ¿qué hará? Pues que no ores y que te afanes, que te preocupes y que trates de hacerlo con tus propias fuerzas, que tú lo hagas. Y te va a hacer creer que primero son las necesidades que Dios. Por ejemplo, el primer ataque que lanzó Satanás en contra de Jesús, ¿en qué área fue? En sus necesidades fisiológicas, porque él sabía que tenía hambre después de 40 días de ayuno. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Las necesidades. ¿En qué es lo que nos preocupamos más nosotros? En eso. Ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos? No solo de pan vivirá el hombre, pero el enemigo nos va a llevar a la contra. Primero son las necesidades que Dios. Y podríamos mencionar cada área, no solo la económica, la social, en el matrimonio, la emocional, para que busquemos soluciones humanas y no espirituales. Ahora, hoy, si ustedes se dan cuenta, todos se pueden dar cuenta por medio del teléfono, la gran mayoría de predicaciones, enseñanzas, el evangelio lo han diluido tanto, lo han humanizado tanto, que todo viene del alma, no del espíritu. Y todo se enfoca en los deseos, en el éxito, en la prosperidad de lo que quiere el alma. Pero no en lo eterno. No se habla de arrepentimiento. No, olvídense que se les hable de cielo o de infierno. Pero se debe de hablar. El evangelio no puede ser incompleto. Ahora, escuchen bien esta pregunta. Resumiendo hasta ahorita todo lo que estamos estudiando, les pregunto, escuchen con atención, ¿cuál creen ustedes que es el mayor engaño del diablo hoy en día? Escuchen bien la pregunta. Estoy hablando de creyentes, no de allá. Aquellos ya los tienen engañados, ciegos, sordos y mudos, como dice la profeta Shakira, ¿sí? Que solo habla amargura.
¿Cuál creen ustedes que es el mayor engaño del diablo hoy en día? ¿Cuál creen ustedes? No solo en los creyentes, sino en el mundo entero. Ya les di una pista. Y lo estamos hablando. Que no se vean las causas espirituales, sino que todo lo veamos humano. Que no se hable del mundo espiritual, que la gente busque soluciones humanas. Cuando van a la iglesia se les victimiza. Ay, pobrecita de ti, es que estás sufriendo. Vamos a orar, que Dios te fortalezca. Y vamos, pobrecito, mira cómo sufre por el alcoholismo, por el cigarro, por la... Pobre, vamos a... No, hay que hablarles que se arrepientan, porque si no se van a ir al infierno. Pero no les hablamos porque, ay, no, es que pobrecito, es una víctima más. Buscamos soluciones humanas, que ignoremos que existe un mundo espiritual y eterno. Porque lo que se ve, dice la palabra que es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Es más, escuche bien, el mundo físico fue y es un reflejo solamente del mundo espiritual. Alguien busque Romanos 1:20. A ver, Romanos 1:20. Y otro busque 2 Corintios 4:18. Mientras tomo agua. Romanos 1:20 y 2 Corintios 4:18. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo ahí en Romanos 1:20 dice, miren, todo lo que ustedes ven, primero fue en lo que no se ve. Lo que ustedes ven es reflejo de lo que no se ve. O sea, en buen español. Pero mire, en 2 Corintios 4:18, todavía lo dice aún mejor. 2 Corintios 4:18. No mirando las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven. Las que se ven son temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Y no es verdad que nos preocupamos más por lo temporal. Todos, yo me incluyo. ¿Cierto o no? Porque no tenemos una base sólida de fe para decir, Señor, tú nos vas a sacar de este atolladero, nos sacas siempre. Pero ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué si Jesús vino a revelarnos el mundo espiritual y a demostrar cómo el diablo trabaja y actúa? Porque eso vino a mostrarnos. ¿Por qué la iglesia, las personas que nos congregamos, lo ignoramos? ¿Por qué si Jesús en los 4 evangelios nos habla de un mundo espiritual, por qué lo seguimos ignorando? ¿Cómo se manifestó el poder, la unción de Jesús cuando Él vino a la tierra? Leímos en Lucas 4:18 que Él lo primero que dijo, miren, yo lo hago no por mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que está sobre mí. ¿Sí? ¿Y cómo se manifestó? Alguien lea Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Fuerte. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que, fíjese cómo se juntan los tres ahí. Dice que él fue ungido con el Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí se menciona al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre, actuando juntos, para aquellos que tienen duda todavía de la Trinidad de Dios. Pero ahí lo que resalta es que dice que ¿a cuántos sanó? Sanando a cuántos? A todos los oprimidos. No dice poseídos. Ponga atención ahí. Dice oprimidos por el diablo. La opresión es por fuera. La posesión es por dentro.
¿A quién se está refiriendo entonces? Si tú le preguntaras a alguien, o alguno de ustedes se preguntara uno al otro, o yo les preguntara, ¿cuál es la gran comisión? Que debemos de saberla a todos. ¿Qué responderían? A ver, alguien no es examen, ¿eh? ¿Cuál es la gran comisión? ¿La gran comisión alguien me la puede decir? ¿Ninguno? ¿Cuál es la gran comisión? No tengan miedo. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Sí? Y la gran mayoría, no es que esté mal mi suegra, ¿sí? Pero tienen la mitad de la gran comisión. La gran mayoría saben eso. La gran mayoría en la iglesia cree que esa es la gran comisión. Pero, muy atentos aquí, esto nos va a abrir los ojos espirituales. Eso es la mitad solamente de la gran comisión. Por eso la gente sigue cautiva. Porque otro de los engaños del diablo es humanizar la gran comisión, ¿sí? Lo que dijo mi suegra se refiere solamente a lo externo, pero no menciona nada de lo espiritual, porque ella está refiriéndose a lo que dice Mateo 28, 19 al 20, que esa es la gran comisión, que la gran mayoría se queda estancado ahí. Pero ¿qué de la otra parte que dice Marcos 16, 17 al 20? Que incluso, escuchen esto, algunas denominaciones hoy en día, como no creen ya en el mundo espiritual, se atreven a decir que esa parte de Marcos fue agregada. Después de 2000 años dicen que esa parte se agregó, porque ya no creen en los demonios. Pero ¿qué fue lo que dice Marcos 16, 15 al 20? Vayan ahí conmigo, yo se los leo. Marcos 16, desde el 15 al 20. Cuando esté ahí, dígame amén. Vayan a su Biblia para que no se duerman. Yo se las leo, dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, dígalo fuerte, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire el 20, ponga atención. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles señales? Pues las que acaba de mencionar en el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero la pregunta es, ¿por qué no sucede entonces? ¿No estamos preparados? ¿Sí? ¿No estamos preparados? ¿Sí? Es parte. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad? Pongan atención, ¿eh? Esto se va a poner sabroso. ¿Cuáles señales seguían a los discípulos? 2 señales. El Señor respaldaba su palabra con señales y maravillas. Ellos expulsaban demonios, sanaban enfermos, ¿sí? Pero también dice en Mateo 28, 20, la otra promesa que el Señor les dijo, ¿y saben qué? ¿Cuál es la mayor garantía? Que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tienes miedo orar por un endemoniado? ¿Por qué no vemos las causas espirituales? Ahora, muchos dicen, no, pero es que eso fue solamente el ministerio de la liberación, de echar fuera demonios, fue solamente para Jesús y sus discípulos. Pero hay algo interesante en eso. En Mateo 10, no lo lea,
Mateo 10, del 1 al 4, ahí menciona a los que Jesús comisionó a que fueran y echaran fuera demonios. Y en Lucas 9 también. Pero uno de los que menciona es Judas. Judas echó fuera demonios. Judas sanó enfermos. Judas predicó. Pero entonces, para los que argumentan que el poder de Dios no es para hoy, que no es para ti, que solamente fue para los elegidos, entonces Judas, un hijo del diablo, un traidor, tiene más privilegios que un hijo de Dios. O sea, es hasta irónico eso. Si tú y yo no vamos a la raíz del problema, no vemos de que detrás de todo esto está Satanás y sus demonios, nos va a seguir engañando para que tratemos solamente con las ramas, pero no con la raíz. O sea, tratar con los síntomas, pero no con la causa. Tratar con las consecuencias, pero no con la fuente del problema. Y nos va a tener así toda la vida. Tratar de convencer a la gente con medios humanos y psicológicos del alma. Pero ¿qué no dice la palabra? Que el que convence es el Espíritu Santo, que es espiritual, en Juan 16, 8. Pero ¿cómo lo va a hacer si no oramos con las armas espirituales? ¿Qué no dice Efesios 6, 18? Que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pero sí queremos que el Espíritu convenza a la gente. ¿Para qué lo haga? Para que los libere el Espíritu Santo, que no debemos de orar. Por eso las hojitas, ya lo están entendiendo, por qué se les dieron. ¿Por qué tratamos de animar, de aconsejar, de motivar, a cambiar de conducta a la gente? No hagas esto, no te vistas así, no te maquilles, no te pongas vestido corto, falda larga, y tratamos de cambiar la conducta de la gente cuando la realidad es que es espiritual, no es de afuera, no es de afuera. Y estamos luchando con personas, pero no en realidad con los demonios, que no es lo que dice Efesios 6:12, que la lucha es espiritual, pero tratamos de regular la conducta de la gente por medio de reglas, de recomendaciones. Yo recuerdo, no sé si la hermana Gloria y Carlos se acuerdan, Chucho, su hijo, llegó a venir con su novia allá con las hermanitas de allá, las hermanitas Vivanco. Lo digo en amor, y también con sarcasmo, es la verdad. Y llegó a ir ahí, pero como ella no iba vestida como ellas querían, como para ellas lo que representa la santidad, no sé si les acuerdan que la criticaron, la juzgaron. Jamás yo he visto a Chucho otra vez que venga a una reunión junto con su esposa ahora. Porque nos metemos en un terreno que no nos compete. Olvidamos que la lucha es. Dice en Efesios 6:12, en la traducción lenguaje actual, porque no luchamos contra gente como nosotros. Fíjese qué hermoso lo dice. Sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pero no, vemos a la persona, pero no vemos al que está detrás de la persona. Y todos podemos caer en ese error. Enfocarnos en la persona, pero no quien está detrás de la persona. Ahora ya entienden mejor por qué se les dieron esas hojitas de oración. Ya lo están entendiendo. No van a tener excusa. Ahí traen las de cómo orar, tienen las citas. Es un compromiso que van a hacer no conmigo, es con Dios. Si de verdad les interesan las almas. ¿Cuántos tenemos familiares inconversos? A mí me duele mi madre, mis hermanos. Pero yo no los voy a cambiar. El que los va a cambiar es el Señor. Pero el Señor no va a poder mover su mano si yo no hago la parte que me corresponde. Seguir orando. Y va a ser en el tiempo de Él. Claro que sí. El darle las hojitas tampoco implica que le vamos a hacer manita de puerco al Señor, torcerle la mano para que Él responda en 30 días. No, porque Él va a hacer su voluntad. Pero una prueba de
de que Él va a responder es si tú haces tu parte, Él va a hacer la suya. Es tiempo que de verdad ya tomemos las cosas en serio. Ahora, escuchen esto. Tenemos que tratar lo espiritual con lo espiritual. La palabra Jesucristo dijo en Juan 6:63 que es espíritu y es vida. La carne dice para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, pero lo que le importa a Satanás es la carne, es tu alma. Tu verdadero yo es tu alma. Eso es lo que le importa a él. Porque el alma es eterna. El día que tú te mueras, el cuerpo se va a deshacer en la tierra. Polvo es y al polvo vuelve. El espíritu, que es el que da vida, vuelve a Dios. Pero el alma es eterna. El alma es eterna. Y lo vemos en Lucas 15, cuando murió el rico y Lázaro, que tenían sentimientos. Se acordaba el rico de que tenía hermanos, se acordaba de que donde estaba era un lugar de tormento. Y déjenme decirles que el infierno no es como piensa la gente. Ay, allá vamos a ver a muchos en el infierno. Por eso, cuando alguien dice, ay, y Dios me llevó al infierno y vi. Ay, qué mentirosos. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente está en el infierno, están apartados. Es como si fuera una celda de castigo donde solo estás tú. No estás en compañía de nadie. Por eso, cuiden lo que ven y lo que escuchan. Ay, es que Dios le mostró el infierno. Mentirosos, mentirosas. Porque dice que vio allá, incluso, bueno, ya mejor la dejamos ahí. Que han visto hasta artistas, cantantes, cristianos, predicadores. Miren nomás qué privilegio les dio el Señor. Si ni siquiera a Pablo le mostró el infierno, y a ellos sí. Mentiras. Pero ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo? Que te enfoques en el alma. Porque el alma es tu mente, tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tus acciones. ¿Y qué es lo primero que hace entonces? Pues precisamente eso, nublarte el alma. Alguien lea 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Léanlo fuerte, por favor, en lo que tomo agua de nuevo. ¿Qué fue lo que les nubló el entendimiento, la mente? Para que no entiendan. Quizá, yo no dudo de que todos los que estamos aquí amamos a Dios de manera verdadera, genuina, y que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero lo triste es que siguen atados y atadas a su pasado, a las heridas emocionales, a la falta de perdón, a las fortalezas mentales, luchan con la depresión, el rechazo, y es posible que estén luchando con un pecado sexual también, o con miedos, con fobias, o experimenten una dureza de corazón que parece que tienen un corazón de pedernal, pero no van a la raíz. Mejor toman pastillas, van al médico, al psicólogo y hasta al psiquiatra. Y no es que esté mal, pero primero es lo primero. El diablo sabe el poder que tiene nuestra alma. Para el próximo domingo, espérese. El diablo sabe el poder que tiene nuestra alma. Es la que le importa. A él no le importa tu cuerpo. Él sabe que si toma el alma, tu cuerpo cae solo. Él sabe que si toma tu alma, pues tu espíritu lo tiene cautivado, bloqueado para que no busque las cosas de Dios. Que te enfoques solamente en lo que tú quieres, lo que tú piensas y en lo que tú haces. Por eso necesitamos profundizar más. Lo que decía mi suegra tiene parte de verdad. No estamos preparados porque no se nos enseña realmente la palabra. El mes que entra vamos a tener un seminario de 2-3 horas aquí en el terreno. Y bueno, a lo mejor ya que pase el
tiempo que venga lo calientito, pero lo vamos a hacer por lo menos cada mes. Un seminario de 2 o 3 horas, con pizarrón, con todo, explicando acerca del poder latente del alma. Tenemos un gran desconocimiento del poder latente del alma. Solo les adelanto esto. ¿Ustedes por qué creen que al diablo le interesa el alma? Le interesa el alma porque él sabe el poder latente que tiene. Desde que el Señor creó a Adán y a Eva, que son nuestros padres y de ahí descendemos todos, le dio un poder en el alma increíble, en el pensamiento. Imagínense, para ponerle nombre a todos los animales. No, hombre, yo batallaría en aprenderme 50 nombres de animales, pero él le puso nombre a todos. ¿Qué capacidad tenía de pensamiento? En las emociones, en los sentimientos, no se cansaba, porque el Señor le dijo, mira, vas a guardar este jardín, y el jardín estaba rodeado de 4 ríos. Imagínense el tamaño de jardín, y no se cansaba, porque el cansancio vino después de que pecó. Y la capacidad que él tenía para sojuzgar tanto las aves como los peces del mar. O sea, la capacidad que él tenía en el pensamiento, en las emociones y en la voluntad. El diablo sabe que lo tiene. Por eso es un poder que está latente, que está vivo, que está ahí. El diablo sabe que ese poder no se lo quitó Dios. Solamente está cubierto. Pero ahí está. Y el diablo sabe que si activa el poder latente del alma, por eso te encuentras tanto creyente que se creen que tienen la verdad absoluta, que creen que ellos son la mamá de Tarzán, solo la doctrina que ellos predican es la correcta, porque los tiene engañados en el poder del alma. La mayoría de las predicaciones son en el alma. Pero también sabe el diablo que la manera de que ese poder latente, para que él lo pueda usar, es quebrar el cascarón del cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Mete a la gente en adicciones, en distracciones, pornografía, lascivia, mentiras, engaños, tanta cosa para que su cuerpo se debilite y entonces su poder latente se vuelve activo. Por eso los brujos, cuando hacen una brujería, o los chamanes, o los faquires, todos hemos visto de que ellos primero tienen que someter su cuerpo. Ayunan, caminan en vidrios, en lo que sea, para demostrar que ese cascarón que cubre el alma, ¿sí?, tiene que ser resquebrajado para que salga el poder latente del alma. ¿Y qué está de moda hoy en día? La psicología, psique, es alma, logía, es estudio, el estudio del alma. Es más fácil que vayas a consultar a un psicólogo, un psiquiatra, alguien que entienda lo de parapsicología, pero todo es del alma, porque no conocemos el mundo espiritual. ¿Sí entienden por qué necesitamos tanto conocimiento? Por eso dice Oseas 4:6 e Isaías 5:13 que el pueblo es cautivo y es destruido por falta de conocimiento. Y una de las preguntas más frecuentes que se hace la gente en las iglesias es que si un cristiano nacido de nuevo puede estar poseído por un demonio. O sea, porque no tienen realmente el conocimiento. Un verdadero cristiano, no puede estar poseído, o sea, no puede tener demonios viviendo adentro de él, porque ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a compartir la habitación con un demonio. Pero sí puedes estar oprimido por fuera, por demonios. Por eso los ves, los sueñas, los hueles, los palpas. Pero esa es una de las preguntas más frecuentes. ¿Puede un cristiano estar poseído? No, tal vez no estés poseído, pero sí estás bien oprimido. Caminas, andas como gallina descabezada, ¿sí?, oprimiéndote en las emociones, para que no descanses. Te pone a que el sábado te la pases en vela, para que el domingo te estés durmiendo, ¿sí? ¿Quién crees que pone a dormir a la gente? ¿Quién creen que pone a dormir a la gente? ¿Los ángeles de Dios? El Espíritu Santo, que dice, ay, mira, es que pobrecita, duérmete en la predicación,
duérmete cuando está la palabra. ¿Creen que es el Espíritu Santo? No, hombre, es un demonio que si lo viéramos aquí salíamos corriendo, que te está arrullando ahí con plumas de demonio ahí. Duérmete, duerme. Yo no me explico cómo en 5 minutos, cuando empieza la predicación, hay gente roncando ya. No me lo explico. Bueno, si no puedes dormir en la noche, pues ponte una predicación para que te duermas y estés descansado para el día siguiente. Sí, sí entienden, pero ¿por qué suceden ese tipo de opresiones? Porque tenemos desconocimiento espiritual. ¿Mm? Las posesiones no las vemos cada domingo en la iglesia. O sea, ¿qué es una posesión? Bueno, la posesión se manifiesta con manifestaciones del cuerpo incontrolables. Por eso tienen tanta fuerza y no los pueden dominar. Son manifestaciones incontrolables del cuerpo porque el demonio que está dentro es el que está dominando el cuerpo. Y esas se ven de vez en cuando en las iglesias. Aquí las hemos visto, ¿sí? Pero la opresión, esas sí las vemos cada domingo. Escuchen esto, nadie se ofenda. Las posesiones las vemos de vez en cuando hay un poseído. Pero las opresiones las vemos cada domingo. ¿Y cómo las vemos cada domingo? ¿Cómo? Cuando la gente, nadie lo tome personal, cuando la gente inexplicablemente en 5 minutos de predicación ya están roncando, durmiendo. Están oprimidos. Los demonios los están arrullando, tapándole los oídos para que no escuchen la palabra, y la persona, en lugar de luchar por no dormirse, de levantarse, por eso traemos la cafetera, de tomarse un café, dice, no, yo voy a estar atento. Lo que hace, se acomoda en la silla, se acomoda y a dormir. Opresión, tienes que luchar. Claro que hay que tomar en cuenta que puede ser por motivos de cansancio, de enfermedad, si no durmió bien, pero no podemos ignorar que incluso esos factores pueden ser síntomas de opresión, de que no duermas bien, pues porque estás oprimido. ¿Se entiende o no? Escuchen muy bien, el que un cristiano no pueda ser poseído por un demonio o demonios por dentro, no significa ni quiere decir que no tenga áreas de su vida que están siendo influenciadas por demonios. Lo diré de nuevo. El que un cristiano, un creyente, no pueda ser poseído por un demonio o demonios por dentro, no significa ni quiere decir que no tenga áreas de su vida siendo influenciadas por demonios. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Díganme amén si me entendieron. Si no, lo vuelvo a repetir y me regreso desde el principio. ¿Sí? Escuchen muy bien esto. ¿No lo entendieron, Alfredo? El que un cristiano, un creyente, no esté poseído, que no tenga demonios dentro, que él tenga la seguridad de que no, yo no tengo demonios dentro, no quiere decir de que tengas áreas de tu vida que estén oprimidas por el demonios. Ahora sí me entendieron. Ahora escuchen muy bien esto, porque puede sonar contradictorio, Un demonio puede influenciar a un creyente en cualquier parte de su alma o de su cuerpo, desde afuera. ¿Sí lo entienden o no? Externo, desde afuera. O sea, todo lo que tú ves, ¿a dónde va? Lo que oyes. ¿Y la mente de qué parte es? Del alma. ¿Sí entienden? Un demonio puede influenciar en un creyente cualquier parte de su alma o su cuerpo. ¿Pero cómo dicen? Es porque hay ciertas áreas del alma y del cuerpo del creyente que, sea de manera consciente o no, todavía no las has rendido a Dios. No las has rendido. Por ejemplo, ¿por qué sigues? Nadie se ofenda. ¿Por qué te sigues durmiendo en los servicios? ¿Por qué sigues llegando tarde? ¿Por qué vienes cuando quieres?
¿Por qué sigue siendo impuntual? Hay tantas áreas que no hemos rendido al Señor. Si es lo único que le podemos ofrecer. ¿A poco no se gozan de llegar y ya ver las tienditas instaladas? Del trabajo que hace Juanito. Yo me gozo cuando veo, digo, ay, gracias Señor por Juanito, por la vida de Juanito. Estamos en el mejor lugar. Así predicaba Jesús. Al aire libre, pero, y él en el sol. Y sin sombrita, me ganaste. Nosotros no. Pero aún así no te dan ganas de congregarte, pues tienes que preguntarte, ¿de verdad eres un creyente? Ahora, mire lo que dice, vayan conmigo, Romanos 6:13 y 6:19. Romanos 6:13 y 6:19. Mire lo que dice, se lo leo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, está hablando de tu cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora el 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pues así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Está diciendo, mira, si antes tu cuerpo lo usabas para el pecado, pues ahora ofréceselo a Dios. ¿Qué no es lo que dice Romanos 12:1? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro verdadero sacrificio. Pero ¿cómo le vas a presentar un cuerpo que se duerme? Escuchen bien, ¿qué quiere decir? Ustedes conocen creyentes que todavía se les pegan las cosas ajenas también, lo que llamamos cleptómanos. Ay, no sé de dónde las agarré. Ay, te juro. No, sí sabes, le juegas al vivo. ¿Sí? Lo que pasa es que tus manos no le has cortado el imán. ¿Sí? Pero todavía se les pegan las cosas ajenas. Ladrones inconscientes, cleptómanos les llaman los psicólogos. Pero ¿quién ejecuta la obra? Sus miembros, lo que acabamos de leer, sus manos que tomaron lo que no deberían. Ahora, lo mismo aplica para cualquier parte del cuerpo, la boca. ¿Cómo es posible que entre creyentes se sigan hablando mentiras, sapos, se hablen así, que se les salga un sapo, una lagartija, cohetes, cohetones? Cuando la palabra de Dios dice que no puede salir agua dulce y agua amarga de tu boca, es lo que dice Santiago 3:11. ¿Por qué no cortas de tajo ya con ese Godzilla que tienes viviendo adentro? Estos dos ejemplos nos sirven para darnos cuenta de que hay áreas vulnerables en cada uno de nosotros que no están rendidas completamente al Señor, ni al señorío de Cristo. Y por lo tanto, pues no han sido redimidas. Y eso lo que significa, pues es que tenemos puertas abiertas. Ahora, por ejemplo, si alguien guarda falta de perdón en su corazón, pues le abre la puerta para que los demonios controlen sus emociones. Así de simple. Así de simple. Pero no se dan cuenta que al hacerlo, el diablo te está engañando, porque al tú permitirlo, el diablo no te va a decir que te va a afectar también tu cuerpo físico, y el que vas a terminar enfermo eres tú. Alguien lea por favor el Salmo 32, del 3 al 4. Alguien léalo por favor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ensuciéme todo el día, porque de día y de noche se acabó mi mal. Se murió mi perdón, sequedades de verano, Selah. Pero ¿cuál es la solución?
Dice, es que mientras callé, mientras no confesé lo que traía adentro, mi cuerpo se enfermó. ¿Y cuál es la solución? Pues ahí te la da. El verso 5, ¿qué dice? Mire, Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿se da cuenta? Pero ¿cuántos conoce que lo hacen? No, prefieren seguir viviendo amargados, enojados. No, es que usted nunca me visitó. Un creyente de 35 años diciendo eso. Una vez me dijo alguien eso, no les digo el nombre, y pues, me ganó la emoción. Y le dije, ¿sabe qué? Es que los pastores somos pastores de ovejas, no arriamos vacas. Sí se lo dije, porque es inconcebible que una persona que se dice creyente de 35 años todavía tenga esa inmadurez de que espere que lo busque el pastor. Ahora escuchen esto, llévense esto en su corazón. Apenas abrimos el bote de gusanos, hoy. Durante los próximos domingos, véngase bien descansadito, bien dormidito, prepárese su café, luego diga, no, hoy no te voy a dejar que me duermas, demonio mentiroso. Vénganse bien preparaditos y tampoco dejen que los acuse el diablo, que diga, no vayas, ¿cómo te habló? Mira, grosero. No, al contrario, pelee la buena batalla. ¿Sí? Pero llévense esto en su corazón. Solamente abrimos el bote de gusanos y van a estar saliendo. Es un tema muy extenso. La liberación prácticamente es que no guardes basura en tu corazón, para que no vengan las moscas, los demonios. Y por cierto, ustedes saben que uno de los nombres de Satanás es Belcebú, señor de las moscas. Ese es uno de sus nombres. Entiendan esto y grábenselo muy bien. Una persona no tiene que estar poseída para no necesitar liberación. O sea, no puede decir, no, es que yo no siento que tengo un demonio adentro. No, adentro no lo traes. Tienes razón, pero traes como 20 afuera. ¿Mm? Una persona no tiene que estar poseída para negar que necesita liberación de un ataque demoníaco. Un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado o atacado por un demonio. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí me entendieron o no? Ahora, ¿qué es la liberación entonces? Llévense esto. La liberación es un término o una palabra que rara vez se usa hoy en día en la iglesia en general, ¿eh? Y se refiere a la expulsión de demonios, a seres espirituales que no tienen cuerpo físico, los cuales engañan, influencian, atan, atormentan, esclavizan, enferman a la gente. Por eso leímos en Lucas 4:18 y en Hechos 10:38 que cuando Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, Él demostró que el ministerio de la liberación siempre acompaña la presencia del reino. Por ejemplo, en Marcos 1:14 al 15, Jesús dice que Él comenzó a predicar el evangelio del reino. Y en Marcos 1:23 al 27 lo comenzó a demostrar, echando fuera demonios y adentro de la sinagoga, o sea, adentro de la iglesia. ¿Mm? El ministerio de Jesús siempre fue integral. ¿Qué quiere decir? Completo, que consta de 4 facetas o 4 pasos que muchas veces ignoramos. La última escritura. Alguien lea Mateo 4:23 al 24, por favor. Mateo 4:23 al 24. Bien fuerte. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos
y paralíticos y los sanó. ¿Y qué dice que hizo? Y lo sanó. ¿Qué nota ahí en esa escritura que acaba de leer el hermano? ¿Sí? ¿Qué notan ahí? Las 4 facetas del ministerio de Jesús. ¿Cuáles eran? A ver, ¿me quieren decir lo que notaron? Enseñó, Número 1, sanó y liberó. número 1, enseñaba. Número 2, predicaba. Número 3, oraba por los enfermos y sanaba. Y número 4, expulsaba demonios. Enseñaba, predicaba, oraba por los enfermos y echaba fuera demonios. Si no vemos eso en nuestra vida, o no lo vemos incluso aquí en esta iglesia, algo estamos haciendo mal. No estamos haciendo el evangelio completo, ni estamos llevándolo completo. Por eso, grábense esto. La gran comisión no solamente es Mateo 28, 19 al 20. La gran comisión es Marcos 16, 15 al 20 también. Mientras no confrontemos el mundo espiritual, no vamos a entender. ¿Sí? Pónganse de pie. ¿Por qué no adoramos al Señor un momento? Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Dígale una vez más. Bendito es por su amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con aleluya, aleluya.
al Señor. Aleluya, 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 al Señor. Hoy vamos a decirle lo que dice Romanos 12:1, dígale: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, hoy queremos hacer lo que tú dices en Romanos 6:19. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una última vez. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor, por enseñarnos en amor, Señor, de que tú has venido a liberar al cautivo, Señor, al que está oprimido por Satanás, como tú lo dijiste en Hechos 10:38, Señor. Porque el que ignoremos el mundo espiritual no nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres el que lo enfrentemos, el que vayamos a la raíz y el que reconozcamos, Señor, que Satanás es el causante de todo mal. Él solamente vino a robar, a matar y destruir, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos abras el entendimiento y que podamos entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna y es tu palabra la que nos hace libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú lo dijiste, Señor, y se lo dijiste a aquel grupo de judíos que confiaban en ellos. Ahí en Juan 8, Señor, cuando ellos confiaban de que ellos eran libres, pero tú los confrontaste, Señor, con su mentira, con su engaño, y les dijiste que eran incluso hijos de su padre el diablo, Señor. Y eran judíos creyentes, dice tu palabra, Señor. Eso nos habla de que puede haber creyentes engañados, también cautivos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo por obra, Señor.
Te damos toda la gloria y toda la honra y bendice los alimentos también, Señor Jesús, que vamos a compartir en armonía, Señor, y que cada hermano y hermana, Señor, que hoy vino y los que no pudieron venir, que cuando escuchen tu palabra, tú traigas paz, traigas libertad, porque tú no condenas, tú lo que traes es responsabilidad a cada uno de nosotros, no condenación, Señor. El diablo condena, pero tú nos das responsabilidad. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dele palmas al Rey.